vez más, chicos, seguimos con nuestras clases del día de hoy y vamos a continuar con nuestra clase de comunicación y lenguaje. Pues esta es la clase número 7 del dicho curso con fecha 11 de agosto del 2020. No quiso oír el mensaje. Y antes de empezar a entrar de fondo a este tema o a este nuevo contenido que vamos a impartir el día de hoy, vamos a tener una pequeña lectura. Muy bien, entonces vamos a leer la lectura que tenemos en la pantalla, pero antes de eso voy a habilitar. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Leamos. El viernes pasado estuve viendo un partido de balonmano en la televisión. Los jugadores eran tan buenos que marcaban un sinfín de goles. Fue un partido emocionante. En el momento en que se iba a terminar, mi hermana pequeña, Laura, me quitó la televisión y puso un videojuego de un estudio de belleza. Eligió un apartado que consistía en pintar uñas. Con un pinta uñas de color rosa y lila, yo me enfadé un poco con ella, pero me invitó a jugar. Al cabo de 2 horas vino mi padre de la oficina con 2 hombres transportando un lavavajillas. Bueno, si se dieron cuenta, durante la lectura que tuvimos, pues marqué o subrayé algunas palabras. Leamos las palabras que subrayé. Sinfín, televisión, videojuego y pinta uñas. Muy bien, ¿alguien de ustedes sabe por qué subrayé estas palabras? ¿Encuentran algo en especial en estas palabras? Bueno, las subrayé porque estas palabras sin fin, televisión, videojuego, pinta, uñas, estas son palabras compuestas. ¿Y conocemos qué son las palabras compuestas? Bueno, las palabras compuestas son aquellas que se componen de la unión de 2 o más palabras simples para formar una nueva, ¿verdad? Teniendo un nuevo significado. Por ejemplo, si yo digo, si yo puedo mencionar algunas palabras simples como por ejemplo abrir, carta, lata, puerto, astro, coche, lavar, rojo, tela, araña. Estas son palabras simples, pero si unimos estas palabras, pues forman una palabra compuesta, como por ejemplo, abre latas, ¿sí? Está compuesta de la palabra abrir y la palabra latas. Entonces, uniendo estas dos palabras, tenemos una nueva palabra que tiene un nuevo significado. Abre cartas, aeropuerto, astronauta, automóvil, pelirrojo, telaraña. Bueno, entonces estas palabras están compuestas de palabras simples, ¿verdad? Podemos tener otro ejemplo. Cuando hablamos de un sacacorchos, nos referimos a la unión de 2 palabras simples. Por ejemplo, aquí está compuesta esta palabra de un verbo y de un sustantivo.
el verbo sería sacar, el sustantivo sería corcho. Entonces, uniendo estas palabras, darían una palabra nueva que es sacacorchos, con un significado que alude a la unión de estas palabras, ¿verdad? Que estamos formando. Las palabras compuestas se pueden estar formadas, se pueden escribir o se pueden agrupar de la siguiente manera. Por ejemplo, una palabra compuesta puede estar compuesta por un sustantivo y un sustantivo, o un verbo y un sustantivo, o un verbo o un verbo, o un pronombre y un verbo, o un sustantivo y un adjetivo, o un adjetivo y un adjetivo. También puede estar compuesta de un sustantivo y verbo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una palabra compuesta puede estar formada por dos sustantivos, por un verbo y un sustantivo, o por dos verbos, o por un pronombre y un verbo, por un sustantivo y un adjetivo, o por un adjetivo, o mejor dicho, por dos adjetivos, o por un sustantivo y por un verbo. Entonces, de esta manera podemos nosotros formar las palabras compuestas, ¿verdad? En el texto anterior, nosotros subrayamos como introducción algunas palabras que están compuestas. Por ejemplo, pinta uñas. Pintar es una palabra, uñas es otra, ¿verdad? Videojuego, videojuego. Sin fin, una palabra sin y el otro fin. Entonces, estas son palabras compuestas. Entonces, ¿qué son las palabras compuestas? Dijimos que son aquellas que componen la unión de dos o más palabras simples para formar un nuevo significado, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar aquí a unos ejemplos de palabras compuestas. Tenemos en nuestra pantalla abre fácil, ¿sí? Abrir una palabra, fácil es otra. Uniendo estas dos, abre fácil. Muy bien. Altibajo, alto y bajo, ¿sí? Esta palabra está compuesta por las palabras alto y bajo. Ante todo, ¿verdad? Esta palabra está compuesta ante, es la primera palabra, o sea, ante de antes y todo. Autogobierno. La primera palabra de esta palabra compuesta, su primera palabra simple es auto, la segunda es gobierno. Corta, puros. La primera palabra simple es corta, la segunda palabra simple, puros. Girasol. La primera palabra simple es gira, la segunda es sol. Guardarropa. La primera palabra simple es guardar, la segunda es ropa. Lavacoches. Primera palabra simple es lavar, la segunda es coches. Manda más. La primera palabra simple es manda, la segunda es más. Entonces ya compuesta dice manda más. Montacargas. Primera palabra simple es montar, segunda palabra es cargas. Y dice, ya compuesta, montacargas. Sacapuntas. ¿Cuál es la primera palabra simple de esta palabra compuesta? Es sacar. La segunda es puntas. Trabalenguas. Primera palabra compuesta es trabar. Segunda palabra compuesta es lenguas. Y podemos así encontrar un sinfín de palabras compuestas, como por ejemplo, abre botellas, guardacoches, guardabosques, portafolio, portalámparas, quitasol, un montón, ¿verdad? Varias palabras que podemos encontrar compuestas, mediodía, medio, una palabra, día, otra, ¿sí? Matasano, mal humor. Entonces,
Las palabras compuestas son aquellas que se componen de dos o más palabras simples, ¿verdad? Y forman las palabras compuestas. Y así de fácil podemos definir entonces qué son las palabras compuestas. Recordemos que las palabras compuestas pues pueden estar compuestas o escritas por dos sustantivos, por un verbo y un sustantivo, por dos verbos, por un pronombre y un verbo, por un sustantivo y un adjetivo, por dos adjetivos o por un sustantivo y un verbo. Entonces, se pueden hacer ese tipo de combinaciones para poder formar palabras compuestas. Según nuestro cronograma que se les dejó al inicio de este bloque, en el cronograma de comunicación y lenguaje, usted tiene como tarea elaborar en hojas tamaño carta con líneas un glosario de 20 palabras compuestas, ¿verdad? Ordenándolas alfabéticamente. Entonces usted va a ordenar 20 palabras compuestas. Esta sería nuestra penúltima tarea de comunicación y lenguaje. Nos faltaría una y terminamos pues las tareas de comunicación y lenguaje. Déjenme contarles que en el curso de matemática pues estamos, ya se les ha dejado las tareas que les correspondían según el cronograma. Así que en matemática ya deben de estar las tareas, ¿verdad? Recuerden que cada una de las tareas pues, va archivada en un portafolio. Cada área tiene un portafolio el cual está debidamente identificada. Entonces, chicos, esta fue nuestra clase de día de hoy. Que Dios los bendiga. Estando en el barco, vino un gran viento, una tormenta que